Cuéntame, escríbeme en los comentarios cómo estás. Si es la primera vez que estás en este canal, acuérdate de inscribirte, porque aquí en el estilo ASMR estamos charlando, hablando de cosas de la vida y puedes dejar tu petición en los comentarios y quién sabe si muy pronto que te lo cuento. Tu petición para una historia, story time, una charla a petición. Y hoy vamos a cumplir la petición de Javier. Hola Javier, que me ha pedido contaros sobre el tema de deportes en Rusia. Como siempre os voy a llevar a mi pasado para explicar mejor el tema. Es verdad que en la URSS y en Rusia en general siempre toman muy en serio el tema de los deportes. Como también os he contado antes, siempre tenemos que ser los mejores en todo. Y por supuesto que los Juegos Olímpicos son súper importantes y hay que ganarlos. Entonces desde muy pequeños niños ya empiezan a practicar deportes y digamos en plan serio para poder llegar a algo muy alto. Curiosamente en mi familia nadie se interesaba demasiado por el deporte. Por ejemplo, mi padre nunca veía los partidos de fútbol, no le gustaba. Creo que incluso antes de casarse él practicó boxeo. Mi madre nada, que yo sepa, que no practicaba nada de deporte. Por eso inicialmente en mi familia no había esta cultura deportiva, digamos. Me acuerdo también que cada mañana por la tele ponían como un programa de 10-15 minutos para hacer ejercicios físicos y la gente pues lo podía copiar desde sus casas. Era como gimnasia para empezar el día. Realmente el tema de deporte, así como generalmente, estaba muy presente en la población. Cuando yo tenía entre 9 y 10 años, tenía como un ligero problema en la espalda de la postura. Y entonces el médico recomendó a mi madre apuntarme a natación. Es un deporte perfecto para estos casos. Justamente habían dos niñas en mi clase que también acaban de empezar la natación y mi madre pues muy rápido también me apuntó. Entonces íbamos las tres niñas y además para los padres era muy cómodo porque un día nos llevaba una madre, otro día otra y luego la mía. Íbamos a un palacio de los pioneros, se llamaba así. En la URSS habían muchos, como una especie de centros cívicos donde, pero solo para los niños, donde habían muchísimos talleres, cursos y secciones de bailes, de deportes, de todo lo que solo podrías imaginar. Todo en el mismo edificio, y este centro cívico se llamaba el Palacio de los Pioneros. Curiosamente, no sé por qué, pero al lado de mi casa no había este palacio y teníamos que ir casi una hora. Al principio íbamos en metro. Eso sí, cuando vives en una ciudad grande, esto lo de cerca y lejos es muy relativo. Relativamente no estaba muy lejos de mi casa, pero tampoco estaba cerca y no podíamos ir andando hasta ahí. Entonces empezamos la natación y al principio nos gustaba a todos mucho. No parecía nada serio,
como simplemente sí, un curso de natación para los principiantes. Me acuerdo que lo pasábamos muy bien y nos gustaba mucho también nuestro entrenador. Y vamos ahí, pues, no sé si un año o medio año, cuando ya cogimos este gustillo, porque ya sabíamos nadar, lo pasábamos bastante bien. Entonces los entrenadores dicen a mis padres que a partir del año siguiente, si yo quiero seguir en esta, digamos, organización, entonces tengo que pasar a una escuela deportiva, porque realmente este cursillo era como para captar los alumnos para hacer la natación deportiva. Entonces al principio sí que lo hacen como para todo el mundo, para también ver a quién le gusta nadar, a quién no, a quién le sale bien, a quién no. Como ya os he contado en mi vídeo de 25 cosas sobre mí, que yo era muy alta y como que destacaba, supongo, por mi altura, por mi cuerpo. Se veía muy interesante para el tema de deportes, pero mi mente no estaba para nada deportiva. Además, yo iba ahí con una amiga, ¿no? Bueno, eran dos chicas de mi clase, pero una de ellas era realmente mi amiga. Y ella, en contrario, era muy bajita. Entonces a ella no le ofrecieron ir a la escuela deportiva. Y yo entré, que tampoco era el deseo de mi vida estudiar en una escuela deportiva, que a mi amiga no la querían coger. Yo he dicho a mis padres que yo no voy a esta escuela, que no quiero. El entrenador empezó un poquito a presionar a mis padres, ellos a mí, en plan, prueba, a ver si te va bien, a ver si te gusta. No, supongo que mis padres estaban muy convencidos por el entrenador que yo tengo todo para poder llegar como muy lejos en natación. Y yo les hice como este ultimátum diciendo que, no sé si se dice ultimátum, ¿no? En español, porque en ruso también se dice igual. Bueno, entonces al final les dije que vale, pero solo voy si mi amiga también va. Y entonces pues también tenían que coger a mi amiga para convencer a mí. Entonces al año siguiente escolar, cuando ya tuvimos, no sé, entre 10 y 11 años, empezamos a ir a la otra escuela, que estaba al lado de la piscina, es decir, bastante lejos de nuestra casa. Eso sí, descubrimos otro camino para llegar ahí en lugar de ir en metros. Digo metros porque había que hacer muchos cambios ya en el metro de líneas. Pues descubrimos que se podía ir con una tranvía y que nos llevaba justo hasta la escuela y no había que hacer ningún transporte, ni cambios, ni nada. Solo 45 minutos en la tranvía y llegábamos a la escuela. Aquí, digamos, se acabaron las tonterías, porque al pasar, digamos, a la federación ya deportiva, ha dejado de ser divertido y se ha convertido todo esto en un trabajo muy fuerte. Por ejemplo, tuvimos 6 días a la semana los entrenamientos de natación y duraban 3 horas. La escuela estaba al lado de la piscina, pero no en el mismo edificio. Teníamos que andar entre 5 y 7 minutos hasta la escuela. Tuvimos otros horarios. Por ejemplo, empezamos la escuela como todo el mundo, que era a las 8:30. Tuvimos cada día entre 6 y 7 clases. Hacíamos, no sé, 2 o 3 clases y luego teníamos que ir a la piscina. Y ahí os digo,
los entrenos duraban 3 horas. La primera hora siempre hacíamos, bueno, se llamaba hora de gym, de gimnasio, pero no siempre era gimnasio. A veces nos hacían correr durante bastante tiempo, si hacía buen tiempo, o jugábamos también a básquet, a fútbol, y si no, pues teníamos que estar sí, en un gimnasio haciendo los ejercicios típicos de nadadores. Normalmente son muchos ejercicios de estiramiento hasta que te duela todo. Te están estirando brazos, piernas, y también habían ejercicios de aguante, no sé si lo digo bien. Y eso sí que era chungo, porque me acuerdo que tuvimos como una goma. Bueno, imaginaros una cuerda bastante larga y es como goma, como cuerda elástica. Realmente el nombre era expander. Es que no sé si existe esta palabra en castellano. Expander de esquiador, porque también servían para entrenamientos de los que hacían esquís. Esta cuerda se hacía como un nudo en la pared. ¿Sabes? Esta pared típica también para escalar en los gimnasios. Mi perrito está soñando. No sé si lo escucháis. Лилочка, Лилочка, Лилусечки, где зайчики? Ты за зайчиком бегаешь, да? Ты за зайчиком бегаешь. Bueno, entonces se hacía como un nudo en la pared esta, y luego pues tú coges con 2 manos por los extremos y empiezas a hacer estos movimientos como, bueno, inclinado, y como hacer con las 2 manos, imitando un poco los movimientos que hacen los esquiadores de plano. Y bueno, y lo hacíamos durante mucho tiempo. Es para desarrollar todo el tema de hombros, espalda, pecho, pues brazos. Y para que entendáis un poco la intensidad de todo esto. Bueno, cada día no lo hacíamos, y al final todos aquí tuvimos como ampollas de esta cuerda, y luego lo hacíamos también con guantes, pero aún así pues acabábamos todos con ampollas estas. La natación en sí eran como 2 horas o 1 hora y media de natación pura, es decir, como varios kilómetros cada día teníamos nosotros nadando o hacíamos nadando. Y yo me acuerdo también la sensación que cuando te tiras a la piscina está como fresquita, pero luego al final del entrenamiento te parece que el agua está como hirviendo, porque ya al hacer tanto esfuerzo físico ya no te refresca para nada. No lo pasaba mal del todo, pero como os he dicho, nunca era mi sueño ser nadadora profesional o de deporte. Realmente mi mente no estaba preparada, pienso yo, para esto. Luego sí, luego con el tiempo cogí un poquito también de gustillo, de, no sé, el llegar la primera y todo, pero en general habían historias como, por ejemplo, mi madre me compró un gorrito este típico de nadadores, pero que era muy bonito, y os acuerdo que en aquellos tiempos no tuvimos mucha elección de nada, ¿no? Entonces comprar algo que es un poco diferente de los demás, por lo que sea, pues ya es como algo wow, ¿no? Qué qué gorro tan bonito tengo. Y
puse este gorro para una competición y era una piscina larga de 50 metros. Entonces y además me acuerdo bien que yo estaba nadando de espaldas y entonces el gorrito empezó como a salir de mi cabeza. Y en aquel momento, en lugar de pensar que tengo que llegar, ¿no?, lo antes posible, al final, pues no, yo estaba todo el rato tratando de poner el gorrito porque esta piscina era nueva para mí y la he visto que era muy profunda. Entonces yo simplemente no quería perder mi gorrito. Y cuando llegué, mi entrenador estaba muy enfadado y me decía, pero ¿qué hacías? ¿Cómo puedes tú durante una competición hacer estas tonterías? Y yo le decía, bueno, es que si no mi gorrito hubiera caído, ¿no?, en el fondo. Y me ha dicho, bueno, ya te lo hubiéramos sacado como sea, pero no se puede hacer estas cosas. Era un poco como muestra y que habían cosas más importantes para mí que el deporte. Entonces yo iba, pero no mostraba lo que estaban esperando de mí. Y por cierto, por esta razón también el entrenador siempre estaba súper por encima mío. Es decir, durante de los entrenamientos se fijaba muchísimo en mí y me llamaba mucha atención y era muy bueno, no me echaba broncas, pero era como muy exigente. Y claro, yo estaba un poco cansada también de esta presión. En cambio, mi amiga, esta bajita, ¿no?, de la cual he hablado al principio, al revés, como ella primero tenía ganas de mejorar sus resultados y luego al ver que realmente el entrenador no le toma muy en serio, porque siempre estaba como pendiente más de mí, ¿no?, que de ella, por ejemplo. Ella pues se esforzaba tanto que a pesar de su altura bajita y a pesar de sus características inicialmente no muy atractivas para la natación deportiva, pues esta chica sí que llegó a unos buenos resultados. Y cuando ya me he ido de la escuela, ella se quedó y terminó, la acabó. Es decir, ha hecho la carrera deportista. Era mucho esfuerzo. Luego, sí, después de estos 3 horas del entrenamiento, teníamos que volver y hacer el resto de las asignaturas o resto de las clases en la escuela. Y esto ya era muy difícil porque estábamos ya muy cansados, teníamos hambre, teníamos sueño y tuvimos que estar pues 2 o 3 horas más escuchando pues la clase. Me acuerdo mucho que yo y los demás no podíamos aguantar los bostezos y las profesoras se enfadaban con nosotras. Yo también notaba que cuando haces una carrera deportiva, los estudios van como un poco del fondo, no piden o no esperan muchas cosas de ti en plan de estudios. Y esto tampoco me gustaba porque a mí sí que me gustaba estudiar, pero ahí claramente pues todo el enfoque estaba hacia la natación y la escuela pues era algo como secundario. Por cierto, en aquella escuela no tuvimos las clases de educación física porque ya con todo el deporte que hacíamos al día ya como que no era necesario realmente. También tuvimos que ir en las colonias deportivas durante las vacaciones escolares. Está bien porque tú vas con la gente conocida en tu clase, digamos, no con tu grupo. Nuestra clase estaba dividida, creo que en 3 grupos, y cada grupo llevaba su entrenador y nos llevaban a sitios diferentes, incluso a repúblicas diferentes,
pero yo a las repúblicas creo que ya no he ido con ellos. Pero todo esto era con el propósito de aprovechar el tiempo. Pues sí, en las colonias normales de verano los niños pues hacían actividades diferentes, pues nosotros solo hacíamos la natación, deporte, juegos deportivos, caminatas largas, correr, irnos a bañarnos en un río. Bueno, era también divertido porque os digo, como ya conoces todo el mundo, es como que ir un poco con tus amigos, ¿no? Se puede considerar de esta manera. Pero yo, incluso ahora recordando todo esto, entiendo que no era el sitio mío, no lo disfrutaba 100%. Quizás tampoco sufría, pero no me aportaba gran cosa. Y al final, también por casualidad, bueno, es un tema un poco íntimo, pero para entender un poco, ¿no?, cómo van las cosas en el deporte. Me llegó bastante temprano la regla y esto era un drama para mí porque no lo esperaba. Además, es realmente un tema para otro vídeo, pero creo que a la parte masculina de mis espectadores a lo mejor no les interesa tanto. Bueno, en 2 palabras, yo pasé muy mal este momento por varias razones, pero también cuando esto pasa en el deporte es muy mala señal, porque normalmente el crecimiento de deportista, gran parte del crecimiento tiene que pasar antes de estos cambios hormonales. Y digamos que a mí, como me ha adelantado, aparte de que justamente para la natación era también en cierto modo un obstáculo cuando yo en un cierto periodo tenía que faltar a las clases, pero también el entrenador ha dicho a mis padres que ya no veía tan claro que yo, teniendo además mi carácter así como no muy deportivo, y estos cambios ya que me han empezado relativamente temprano, que ya quizás no les recomienda que yo siguiera. Además, yo empecé a enfermarme mucho en esta escuela porque cuando teníamos que salir de la piscina y volver a la escuela, como os he dicho, teníamos que andar como entre 5 y 7 minutos por la calle. Todo era con mucha prisa y muchas veces no nos daba tiempo secar bien el cabello. Pues si tú sales con el cabello medio mojado, a pesar de que te pongas el gorro, pero si fuera hace como menos 20 o menos 25 grados y tú luego llegas a la escuela, y casualmente también aquel año en la escuela había un incendio en una planta. Estábamos en otras plantas, pero por el olor casi siempre las ventanas estaban abiertas, entonces siempre pasábamos frío ahí. Y yo empecé a enfermarme mucho. Y entonces entre una cosa y la otra cosa, pues al final mis padres me han dicho que quizás mejor que me saquen de esta escuela y que me pongan otra vez a una escuela normal. Y me acuerdo que realmente no sentí ninguna pena por esto, porque supongo que también estaba bastante ya agobiada con tantos esfuerzos en las clases de educación física. En cualquier escuela, en mis tiempos, en invierno, nos hacían traer los esquís y íbamos normalmente a algún bosque o a algún parque grande cercano y pues pasábamos ahí esquiando. Pero es esquiar de plano, no es de montaña. Entonces esquiar de plano en principio sí que me gustaba cuando yo lo hacía con mis padres, pero durante las clases no me gustaba porque, no sé, entre
entre que tienes que cargarte con los esquís para traerlo a la escuela, luego volver todo medio mojado, no sé, como que no lo disfrutaba. Pero esto era algo muy típico, sí. Y en algunas escuelas también en verano llevaban a los niños a la piscina a aprender a nadar. No sé, Javier, si he podido revelar lo que has pedido o no, pero en principio os digo que comparando, por ejemplo, nuestro tiempo ahora en España, los tiempos del pasado y creo que también actuales, pero de Rusia, cuando tú llevas a tu hijo, por ejemplo, a una sección deportiva o un taller deportivo, en España lo veo como muchísimo más light. Ahora lo entiendo. Aquí, por ejemplo, en España, tú puedes apuntarte a donde tú quieres. Nadie te va a decir, tú no vales para esto. Yo he visto aquí, por ejemplo, en las clases de ballet, muchas niñas gorditas. Y yo sé que estas cosas, por ejemplo, en Rusia no hubieran pasado porque ahí la gente es un poco bruta en este sentido, muy directa. Y si por ejemplo ven que tu hijo o tu hija o tú mismo pues que no vas a dar 100% en una actividad, sobre todo deportista, pues te dirán que no vengas. Bueno, por un lado lo veo bien, bueno, y viene mal. Yo pienso que tienen que haber varias cosas como natación, por ejemplo, para aprender de nadar y para pasarlo bien. Y pues la natación deportiva. A mí en mi momento no me dejaron escoger. Me han dicho, o te vas y buscas otro sitio, ¿no? Por ejemplo, para nadar, o te quedas y te conviertes en una deportista, en una nadadora deportiva. Y pues no, aquí quizás en España cuesta más encontrar un sitio profesional, porque aquí hay muchos sitios como para pasarlo bien. Bueno, quizás yo opino que debería haber como un equilibrio. Tú realmente, o tu hijo, tú, no sé, quien sea, quiere dedicar más tiempo al deporte, pues tiene que haber más sitios con la preparación seria. Y al revés, si tú quieres bailar, aprender a bailar ballet y pues no tienes características para esto, también tienes que tener estas oportunidades. Pero en Rusia, os digo, era más bien enfoque profesional que enfoque de pasarlo bien. Por eso yo no me acuerdo de haberlo pasado súper bien, porque en cierto modo me obligaban a hacerlo, igual que me obligaron a hacer el piano. Sí que es verdad que en algunas cosas Rusia va muy adelantada, ¿no? en los deportes, pero por ejemplo fútbol nunca ha sido un punto fuerte para Rusia. Ahí por ejemplo sí que gana España y bueno, y muchos países también, ¿no? De América Latina también están mucho más adelantados en este sentido. Gracias por estar conmigo. Te deseo buenas noches o un día precioso.